¿Te has preguntado alguna vez cómo algo escrito hace miles de años puede impactar tus días de incertidumbre y tus noches de desvelo? En este espacio descubrirás cómo las palabras de Jesús siguen iluminando caminos, sanando corazones y dándole un giro sorprendente a cada jornada que vivimos. A lo largo de este mensaje te sumergirás en enseñanzas que no solo desafían nuestra lógica humana, sino que nos abren la puerta a un mundo de esperanza y propósito eterno. Lo que estás a punto de explorar no es una simple recopilación de citas, sino un llamado profundo a renovar tu visión de la vida y a conectarte con la fuente divina de sabiduría. Cada palabra te acerca a la esencia del corazón de Dios y te muestra que más allá de nuestras limitaciones hay un poder dispuesto a restaurar, a sostener y a infundir aliento en tus circunstancias más difíciles. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: creo en la fuerza de estas palabras y abro mi corazón a la transformación que Jesús tiene para mí hoy. Permite que esta afirmación sea el punto de partida de un recorrido que puede reavivar tu fe y encender tu esperanza. Comencemos. Número 1. El descanso que tu alma anhela. ¿Cuántas veces te has sentido al borde del colapso, aunque por fuera todo parezca estar en orden? ¿Cuántas veces te has dicho, ya no puedo más, pero al mismo tiempo te obligas a seguir sonriendo? Jesús, con una ternura que desarma, se dirige precisamente a quienes viven esa carga invisible. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este no es un llamado religioso tradicional, es un rescate directo al alma cansada. No discrimina el tipo de carga, puede ser emocional, espiritual, física o mental. Jesús no pide explicaciones, no exige que llegues fuerte, solo te pide que vengas. Y aquí comienza algo radical. Jesús no nos ofrece un descanso como el que el mundo vende. No es un descanso en forma de vacaciones temporales, de escapes vacíos o de distracciones digitales. Lo que Él ofrece es reposo profundo para el alma. Un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión interior con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Y eso suena contradictorio al principio, ¿verdad? No se supone que descansar es soltar. Pero es que el yugo de Cristo no es una carga como las del mundo. Es una guía, una estructura que sostiene. Mientras el sistema nos aplasta con exigencias, Jesús nos equipa con sentido. La diferencia está en la fuente del peso. El mundo nos impone cargas que muchas veces no elegimos. Aparentar éxito, cumplir expectativas ajenas, llegar a estándares inalcanzables. Cristo, en cambio, nos invita a compartir su yugo, es decir, caminar con Él, al mismo paso, al mismo ritmo. Su promesa no es que la vida será fácil, sino que lo difícil no lo llevarás solo. Y ese yugo viene con algo más, una escuela de carácter. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice. No es un llamado a hacer más, sino a ser de otra manera. En la mansedumbre hay fuerza contenida, en la humildad, libertad de dejar de aparentar. Y ahí, precisamente ahí, encontramos descanso. Descanso no como evasión, sino como un estado de alma reconciliada. Reconciliada con su historia, con sus límites, con su Dios. Porque sí, el descanso que Jesús ofrece no es para después de la muerte solamente, es para hoy. Es para este momento en el que estás cansado de fingir que todo está bien. Es para esa ansiedad que no te deja dormir, para ese perfeccionismo que te ahoga. Cristo no te promete que dejarás de tener responsabilidades, pero sí que esas responsabilidades dejarán de definirte. Lo que antes te aplastaba, ahora se transforma en misión. En vez de cargar culpas, llevas propósito. Y esto se vuelve aún más urgente cuando miramos el mundo que nos rodea. La cultura actual glorifica el desgaste. Cuanto más ocupado estás,
más exitoso pareces. Cuanto más estresado, más valioso te consideran. Pero eso es una trampa, porque el alma no se alimenta de productividad, sino de presencia. Jesús lo sabía. Por eso su invitación es un acto de resistencia espiritual. Descansar en Él es rebelarse contra la tiranía del rendimiento. Es decir, mi valor no depende de cuánto logro, sino de a quién pertenezco. Ahora bien, aceptar esta invitación implica rendirse. Y rendirse no es fácil. Requiere reconocer que no podemos solos, que necesitamos ayuda, que nuestras fuerzas no alcanzan. Pero esa rendición no es derrota, es el comienzo de la libertad. Es el momento en que dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a caminar con aquel que puede sostenernos. Y lo más hermoso es que no estamos llamados a hacerlo en soledad. El descanso de Cristo también se vive en comunidad. Compartir el yugo con otros creyentes nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas, que hay hombros que caminan junto a los nuestros, que hay manos que levantan cuando caemos. Pero este descanso también se cultiva, no es automático. Se nutre de hábitos, momentos de silencio para escuchar su voz, pausas en medio del caos para reconectar con su presencia, oración sincera cuando el alma ya no puede más. Esas pequeñas decisiones diarias son las que nos permiten vivir en ese reposo prometido. Porque descansar en Jesús no es un evento, es un estilo de vida. Y quizás lo más impactante de todo esto es que este tipo de descanso, el verdadero, el profundo, el que sana, es completamente contracultural. El mundo te dirá que descansar es perder el tiempo. Jesús te dice que es el camino a encontrarlo. Y cuando haces espacio para Él, todo cambia. Ya no vives desde la presión, sino desde la paz. Ya no actúas por miedo, sino por fe. Y en ese proceso, tu alma finalmente descansa. Número 2. La libertad de vivir sin ansiedad. ¿Cuántas veces al día tu mente se va al futuro, a ese lugar lleno de ¿qué pasará si? ¿Y si no alcanza? ¿Y si no logro? ¿Y si me falta? Vivimos en una generación que ha hecho de la ansiedad una constante. Nos levantamos con el corazón apretado y aunque el cuerpo se mueva, el alma vive inquieta. Jesús, con palabras que traspasan siglos y atraviesan cualquier realidad moderna, nos dice algo que parece imposible. No os afanéis por vuestra vida. No lo dice como una sugerencia liviana. Lo dice como una invitación directa a vivir libres. Libres del miedo al mañana, libres del tormento de lo que aún no sucede. En Mateo 6:25, Jesús confronta la raíz de nuestra ansiedad, nuestra obsesión con lo que necesitamos, la comida, la ropa, el sustento, en otras palabras, el miedo de no tener suficiente. Pero Él cambia completamente la conversación. No niega nuestras necesidades, pero sí nos enseña que no deben gobernar nuestra mente. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta. Y en esa pregunta hay un despertar. Hemos reducido nuestra existencia a resolver lo inmediato y hemos olvidado que fuimos creados para algo mucho más grande. Jesús luego nos lleva a la naturaleza, a mirar las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo, no les falta nada. A contemplar los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Qué nos está enseñando? Que la confianza no es un acto pasivo, sino una postura activa del corazón. Que la creación entera nos grita cada día, Dios provee. Y si Él cuida de lo que no tiene alma, ¿cuánto más cuidará de ti, que fuiste hecho a su imagen? La ansiedad, muchas veces, es un termómetro que indica dónde está nuestra fe. No se trata de sentir culpa por sentirla. Jesús no regaña a sus oyentes, los redirige y lo hace con claridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la clave.
No se trata de ignorar nuestras necesidades, sino de cambiar nuestras prioridades. Cuando ponemos a Dios en el centro, lo demás encuentra su lugar. No es magia, es orden espiritual, pero para vivir así, necesitamos identificar de qué se alimenta nuestra ansiedad, qué pensamientos ocupan más espacio en tu mente, qué escenarios repites una y otra vez, como si pudieras controlar el futuro con solo anticiparlo. Aquí es donde entra una herramienta poderosa: discernir entre nuestro círculo de control y el círculo de preocupación. No todo lo que nos angustia está bajo nuestro dominio. Hay cosas que puedes planificar y mejorar, pero muchas otras solo se entregan, solo se sueltan, solo se confían. Jesús también nos recuerda una verdad olvidada: basta a cada día su propio mal. Es decir, el mañana aún no existe. La ansiedad vive de suposiciones, y al vivir anclados al futuro, nos perdemos del presente. Nos perdemos de los pequeños milagros de hoy, de la provisión que ya llegó, del amor que ya se nos ha dado. La libertad de vivir sin ansiedad no significa desconectarse de la realidad, sino aprender a habitarla con confianza, con los ojos puestos no en lo que falta, sino en aquel que nunca falla. Y esta confianza no es ingenua, no niega que hay desafíos, pero elige mirar por encima de ellos, elige creer en vez de temer. Y eso, en nuestra sociedad obsesionada con el control, es profundamente contracultural. Es una forma de fe que rompe con la idolatría moderna de depender del dinero, del estatus, de las circunstancias. Porque sí, la ansiedad también revela en qué estamos poniendo nuestra seguridad: en nuestros recursos, en nuestras capacidades o en el carácter fiel de Dios. Una práctica que transforma este panorama es la gratitud. Cuando agradeces, desplazas el enfoque del temor hacia la fidelidad. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, encuentras fuerzas para confiar en lo que hará. La gratitud no elimina las dificultades, pero te ancla a la verdad de que no estás solo. Y ese ancla, en medio del mar de la ansiedad, es un salvavidas real. Entonces hoy, en medio del ruido, escucha la voz de Jesús que no cambia. No te afanes. No porque lo que te preocupa no importe, sino porque tú importas más. Vive presente, vive confiando, vive libre. Porque el Padre que viste los lirios y alimenta las aves, también te sostiene a ti. Número 3. Diseñados para brillar en la oscuridad. Vivimos en un mundo que, aunque está más conectado que nunca, se encuentra más perdido en la oscuridad que en cualquier otro tiempo. Es una oscuridad que no siempre se ve con los ojos, pero sí se siente en el alma. Inseguridad, odio, injusticia, desesperanza, todo parece apuntar a una sociedad que ha apagado la luz del propósito, de la verdad, de lo eterno. Y justo en medio de esa oscuridad, Jesús pronuncia unas palabras que revolucionan nuestra identidad. Vosotros sois la luz del mundo. No dice que deberíamos intentar ser luz, ni que algún día lo seremos si logramos cierto nivel espiritual. Dice que ya lo somos. En Cristo no solo hemos sido transformados, sino también reposicionados, de las tinieblas a la luz, de lo oculto a lo visible. Cuando Jesús habla de una ciudad puesta sobre un monte, está usando una imagen poderosa, algo tan evidente, tan notorio, que no se puede esconder aunque lo intentes. Así es nuestra fe. El cristianismo no fue diseñado para practicarse en secreto. Es una experiencia interior que inevitablemente produce un fruto exterior. Pero aquí es donde muchos luchamos. Porque aunque sabemos que somos luz, hay momentos y contextos donde nos sentimos tentados a escondernos, ya sea por miedo al juicio, a la crítica o simplemente por comodidad. Tal vez en la universidad, en el trabajo o incluso en nuestras propias familias. Nos preguntamos, ¿vale la pena brillar si eso implica ser señalado?
Pero Jesús no nos llama a brillar para ser admirados. Él aclara: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de que la luz apunte hacia nosotros, sino que nos atraviese y señale al Padre. No buscamos reconocimiento, buscamos redención para los que nos rodean. Y la herramienta que Jesús menciona no es un discurso, no es un argumento teológico, no es una publicación en redes sociales. Es algo mucho más simple y más poderoso: nuestras buenas obras, gestos de amor, actos de justicia, palabras de aliento, decisiones íntegras. Ese es el lenguaje universal que toda alma entiende, porque cuando alguien ve coherencia entre lo que predicas y lo que practicas, el corazón se abre. En medio de la oscuridad actual, violencia, mentira, egoísmo, desesperanza, cada pequeño acto de luz cuenta, y esa es la estrategia de Dios. No un gran reflector que lo ilumina todo de golpe, sino millones de luces pequeñas en lugares estratégicos. Una enfermera que ora por sus pacientes en silencio, un padre que decide perdonar, una joven que elige la verdad aunque eso le cueste amigos, una familia que ayuda al vecino sin esperar nada a cambio. Esa es la revolución invisible de la luz. No necesita aplausos, solo necesita presencia. Pero claro, brillar no siempre es fácil. Hay momentos en los que el entorno es tan hostil que sentimos que nuestra luz es muy débil, y ahí surge el miedo al rechazo, a no encajar, a perder algo. Sin embargo, lo paradójico es que cuanto más densa es la oscuridad, más se nota incluso la luz más pequeña. No se trata de encender reflectores gigantes, sino de mantener viva tu llama donde estás. Y para eso hay una clave que potencia todo: la integridad. Cuando lo que crees y lo que haces están alineados, tu luz no solo se ve, se siente. Y eso transforma atmósferas. No todos vamos a brillar de la misma forma. Algunos lo harán con palabras, otros con servicio, otros con arte, con creatividad, con liderazgo. Lo importante es que entiendas que fuiste diseñado para eso. Tu luz tiene un propósito único. Y cuando eliges esconderla, no solo te apagas, se apagan también las posibilidades de que otros vean a Dios a través de ti. Jesús no nos llama a pelear contra la oscuridad con fuerza, sino a estar presentes. La luz no discute con la oscuridad, simplemente entra y la oscuridad se va. Así de simple, así de poderoso. Por eso, donde sea que Dios te haya colocado, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, entiende esto: ese lugar necesita tu luz. No porque seas perfecto, sino porque Él te ha encendido, y mientras permanezcas conectado a esa fuente, jamás te apagarás. Entonces, no escondas tu fe, no ocultes tu compasión, no apagues tu esperanza, no minimices tu impacto, porque tú has sido diseñado para brillar en la oscuridad, y cuando lo haces, el mundo ve algo diferente. Algo que no se puede explicar con lógica, pero que apunta directamente al cielo, y eso cambia vidas. Número 4. El poder transformador de la oración persistente. ¿Cuántas veces has orado esperando una respuesta rápida, como si Dios fuera una especie de proveedor exprés de milagros? Vivimos en una cultura donde todo está diseñado para ser inmediato. Un clic, una notificación, una entrega en 24 horas. Pero la oración no sigue esa lógica. Jesús lo sabía. Por eso dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es una fórmula mágica. Es una invitación profunda a entrar en una relación que va más allá del pedir por pedir. Es una progresión de intimidad, un viaje espiritual que transforma no solo lo que esperamos recibir, sino también lo que somos en el proceso. Cuando Jesús habla de pedir, buscar y llamar, no está repitiendo lo mismo, está describiendo diferentes niveles de compromiso. Pedir es el primer paso, el más básico, el más humano.
Es reconocer que necesitamos algo y que no lo podemos obtener solos. Buscar ya implica movimiento. Ya no es solo pedir, sino levantarse y actuar en coherencia con esa oración. Y llamar es el acto más persistente, el que no se detiene aunque la puerta no se abra al primer intento. Es ese momento en el que no solo deseas algo de Dios, deseas a Dios mismo. Y aquí viene lo más revolucionario. Jesús dice que todo aquel que pide, recibe, no algunos, no los más santos, no los que tienen todo resuelto, todo aquel. Es una promesa abierta, pero también una promesa que nos desafía a confiar, incluso cuando la respuesta no llega como esperábamos. Porque sí, Dios siempre responde, pero no siempre con un sí. A veces dice no, a veces dice espera, y en esa espera nos forma, nos afina, nos purifica. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Hay quienes se frustran cuando oran y no ven resultados inmediatos, pero eso es porque muchas veces oramos desde una mentalidad de consumidor, como si Dios fuera una máquina expendedora. Inserto mi fe, aprieto el botón correcto y obtengo lo que pedí. Pero Jesús no nos invita a una transacción, nos llama a una relación, a una conversación íntima con un Padre que conoce nuestros pensamientos antes de que los pronunciemos, pero que igual desea escucharlos, porque en el hablar con Él ocurre el milagro más grande, el de ser conocidos, transformados y sostenidos. La persistencia en la oración no es obstinación, es fe activa. Es decirle a Dios, aunque no entienda el tiempo, confío en tu carácter. Es orar no solo cuando sentimos algo, sino incluso cuando todo parece en silencio, porque la fe verdadera no se mide por la emoción, sino por la constancia, y cada vez que perseveras en la oración, estás declarando, mi confianza no está en lo que veo, sino en aquel a quien creo. Claro, no siempre es fácil. Vivimos rodeados de distracciones, de notificaciones, de urgencias, y la oración requiere pausa, requiere honestidad, requiere vulnerabilidad. No solo se trata de pedir cosas buenas, sino de desnudar el alma y permitir que Dios la moldee. A veces llegamos a la oración con una lista y salimos con otra, porque Él transforma incluso nuestros deseos, nos alinea con su voluntad, nos muestra que a veces lo que pedíamos no era lo mejor y nos enseña a desear lo que Él ya planeó para nosotros desde antes que lo imagináramos. Y no estamos solos en esta travesía. La oración no es solo un ejercicio individual. Hay poder cuando oramos juntos. Hay consuelo cuando alguien intercede por ti. Hay fuerza cuando una comunidad se une en una misma petición. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y eso no es una formalidad, es una realidad espiritual. La oración compartida sostiene, levanta, empuja. En una época donde todo se valora por su inmediatez, orar con persistencia es un acto contracultural. Es declarar que no buscamos solo el resultado, sino la comunión. Es poner nuestra fe por encima de nuestras expectativas. Es decir, Señor, aunque la puerta tarde en abrirse, seguiré llamando, porque más que lo que quiero, te quiero a ti. Y en ese proceso las cadenas caen. No siempre las de afuera, pero sí las de adentro. La impaciencia, el orgullo, el miedo, la autosuficiencia se transforman en dependencia, humildad, confianza. Porque al final, la oración persistente no solo cambia el entorno, cambia el alma. Y cuando el alma cambia, entonces sí todo lo demás puede empezar a alinearse. Así que no dejes de pedir, no dejes de buscar, no dejes de llamar, porque quien persevera en la presencia inevitablemente será transformado. Número 5. La revolución del perdón ilimitado. Hay preguntas que revelan más de lo que aparentan. Cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
No solo está buscando una regla, está revelando una tensión humana profunda, la necesidad de ponerle límite al dolor. Porque perdonar duele, y perdonar muchas veces duele aún más. Pedro pensaba que estaba siendo generoso. En la tradición judía se enseñaba que con 3 veces era suficiente. Él ofrecía 7, como si dijera, estoy yendo más allá de lo que se espera de mí. ¿Es suficiente así? Pero Jesús responde con una lógica completamente distinta. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y con esas palabras derrumba todo sistema de cálculo espiritual. Jesús no habla de una fórmula, habla de una actitud permanente del corazón. 70 veces 7 no es 490, es infinito. Es una manera hebrea de decir, no cuentes, no lleves registro, no midas el perdón por la repetición de la ofensa, sino por la gracia que has recibido. Y aquí empieza la revolución, porque Jesús no nos llama solo a perdonar cuando es fácil, cuando el otro pide disculpas, cuando las cosas ya se resolvieron. Él nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado, sin medida, sin condiciones, sin recordar. Eso no significa ignorar el dolor ni justificar el mal. Significa elegir liberarnos del ciclo de la amargura. Y es que el perdón no es solo un regalo para quien lo recibe, es una puerta abierta para quien lo da. Mientras no perdonamos, seguimos atados al momento del daño. El resentimiento se vuelve una prisión donde el otro quizá ya se fue, pero nosotros seguimos encerrados. Jesús sabe que el perdón es una llave que no solo desbloquea la relación, sino que sana el alma. Porque perdonar no borra el pasado, pero transforma cómo lo llevamos dentro. Es un proceso, no un evento. Hay ofensas que duelen una vez y recuerdos que duelen 100 veces más. Por eso, perdonar muchas veces la misma herida no es debilidad, es valentía espiritual. Pero no nos engañemos, hay heridas que parecen imperdonables, traiciones, abusos, rechazos. Vivimos en una época donde el perdón parece ingenuo, donde la cultura del cancelado ha reemplazado la reconciliación y donde la venganza se disfraza de justicia. En ese contexto, el llamado de Jesús a perdonar sin límite suena como un acto revolucionario. Porque perdonar no es minimizar el daño, es declarar que el mal no tiene la última palabra, que el corazón puede sanar, que el amor puede vencer. Jesús también nos muestra que el perdón es reflejo del carácter de Dios. No podemos dar lo que no hemos recibido. Y cuando entendemos cuánto nos ha perdonado Dios, cada pensamiento egoísta, cada palabra dura, cada acción rota, entonces se ablanda nuestro juicio hacia los demás. Nuestra medida de gracia se amplía. Y ahí ocurre el milagro. Cuando más conscientes somos de la misericordia divina, más capaces somos de soltar las deudas ajenas. Ahora bien, no todo perdón lleva a reconciliación inmediata. Perdonar es una decisión personal, reconciliarse es un camino compartido. A veces el otro no está listo, a veces no hay arrepentimiento, pero eso no invalida tu perdón. Porque perdonar no depende del otro, depende de ti. Depende de tu deseo de no vivir atado al pasado ni esclavizado por el odio. Y aunque haya justicia que aún debe cumplirse, el perdón no la anula, la trasciende, va más allá. Es justicia desde el cielo, una que restaura, no que destruye. El perdón también enfrenta obstáculos dentro de nosotros. Creemos que si perdonamos, damos permiso para que el mal se repita, que si soltamos, perdemos poder. Pero en el reino de Dios, todo funciona al revés. Perdonar no es perder, es ganar libertad. Es dejar de cargar lo que no te corresponde. Es soltar la cadena y descubrir que quien estaba atado eras tú. Y ahí está la matemática divina. En la lógica del cielo, cuanto más perdonas, más libre eres. Más paz multiplicas en tu alma, más te pareces a Cristo, y en un mundo roto por la división, donde las heridas se acumulan y los odios se heredan,
Perdonar se vuelve el testimonio más poderoso de un evangelio vivo, porque nada habla más fuerte que un corazón que ha sido herido y aún así elige amar. Así que si hoy llevas una carga en tu alma, una herida que aún sangra, una ofensa que no has podido soltar, mira a la cruz. Ahí, Jesús pronunció el perdón más absurdo de todos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Él pudo hacerlo desde el dolor más profundo, tú también puedes. No por tus fuerzas, sino por su gracia. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Número 6. La paradoja de la bienaventuranza. ¿Qué significa ser verdaderamente bendecido? En un mundo que aplaude la autosuficiencia, la fama, el poder y la riqueza, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 parecen ir en dirección contraria. Jesús no empieza su enseñanza sobre el reino hablando de logros, ni de títulos, ni de éxito material. Comienza hablando de pobreza espiritual, de llanto, de mansedumbre, de hambre. ¿Cómo puede eso ser bienaventuranza? Porque en el reino de los cielos la lógica es distinta. En el reino, lo que parece debilidad es puerta de entrada a la verdadera fortaleza. Lo que parece pérdida es ganancia eterna. Lo que el mundo descarta, Dios lo declara bendito. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando de algo profundo. La pobreza de espíritu no es baja autoestima ni autocompasión. Es un reconocimiento sincero de que sin Dios no tenemos nada. Es el primer paso del alma que deja de fingir autosuficiencia y cae de rodillas, sabiendo que solo la gracia puede levantarla. Es el punto donde empieza la transformación, cuando dejamos de aparentar y empezamos a depender. La pobreza de espíritu no empobrece, enriquece, porque abre la puerta al reino, donde Dios mismo es quien sostiene, provee y transforma. Luego Jesús continúa, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién puede considerar el llanto una bendición? Solo quien entiende que el consuelo de Dios no es como el de este mundo. Aquí no se trata de lágrimas por una pérdida superficial, sino del llanto que brota del alma que ve el pecado, el dolor del mundo, la injusticia y no se queda indiferente. Llorar por lo que a Dios le duele es señal de un corazón vivo, y en ese llanto santo, el consuelo no es solo un alivio emocional, es la presencia real de Dios que abraza, que restaura, que promete que ni una lágrima se pierde, porque todas tienen destino en su redención. Después, Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí el contraste es más evidente. En la mentalidad de conquista, los que heredan son los fuertes, los que arrebatan, los que se imponen. Pero Jesús redefine la mansedumbre, no como pasividad, sino como poder bajo control, como fuerza gobernada por el amor. El manso no es débil, es valiente en la humildad. No necesita demostrar poder porque descansa en el poder de Dios. Y es a ese tipo de carácter al que se le promete herencia verdadera, no solo en la tierra, sino en el corazón del reino. Y luego declara, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se trata de un deseo superficial, sino de un anhelo ardiente. Hambre y sed, dos necesidades básicas, urgentes, constantes. Así es la pasión de un corazón transformado que ya no se conforma con este mundo, sino que anhela ver el reino de Dios manifestado en la tierra. Esa justicia no es solo legal, es restauración, es integridad, es vivir conforme al corazón de Dios. Y Jesús promete que esa hambre será saciada, no con respuestas a medias, sino con plenitud, porque Dios no ignora a quien lo busca con desesperación santa. El término bienaventurado, en griego, makarios, no significa simplemente feliz.
en un sentido emocional. Implica una profunda satisfacción, una dicha que brota desde lo eterno, que no depende de las circunstancias. Es como si Jesús dijera: a ustedes que el mundo no entiende, el Padre los llama bendecidos. Y estas bienaventuranzas no son una lista de requisitos para obtener premios. Son la descripción del carácter que nace cuando Cristo habita en nosotros. No las alcanzamos por esfuerzo, las recibimos como fruto del nuevo nacimiento. Son el gen del reino, el reflejo de un corazón regenerado. Jesús vivió cada una de estas bienaventuranzas. Fue pobre en espíritu al depender completamente del Padre. Lloró ante la muerte y el pecado. Fue manso frente a sus acusadores. Tuvo hambre y sed de justicia al punto de dar su vida por ella. Él no solo enseñó estas verdades, las encarnó. Y nos llama a vivirlas también, no para ser aceptados por Dios, sino porque ya fuimos aceptados en Él. No para ganar el reino, sino porque el reino ya nos ha sido dado. Vivir estas bienaventuranzas en el mundo actual es un acto contracultural, porque mientras el sistema grita, sé más, el reino susurra, sé menos, para que Dios sea más en ti. Mientras el mundo dice, no muestres debilidad, Jesús dice, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y cuando elegimos este camino, no solo somos transformados, nos convertimos en testigos vivos del reino que ya está entre nosotros. Así que si alguna vez te has sentido pobre, herido, invisible, rechazado, escucha la voz del Maestro. En su reino tú eres bienaventurado, no por lo que el mundo ve, sino por lo que Dios está haciendo dentro de ti. Esa es la paradoja de la bienaventuranza y también su poder transformador. Número 7. La revolución del amor integral. En una cultura saturada de reglas, opiniones, doctrinas y posturas, la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús no es inocente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? No es una curiosidad sincera, es una trampa teológica. Querían enfrentarlo a los más de 600 mandamientos registrados en la ley judía. Querían atraparlo en tecnicismos religiosos. Pero Jesús, con la claridad del cielo, no entra en discusiones interminables. Él va al centro, al corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos frases, dos ejes, toda la ley y los profetas resumidos en una revolución de amor integral. Y es revolucionario porque simplifica sin reducir. Jesús no elimina la ley, la eleva. No propone una espiritualidad más fácil, sino más profunda. Amar con todo el corazón, el alma y la mente no es un amor de emoción momentánea. Es un compromiso total. Es amar a Dios no solo cuando sentimos, sino también cuando elegimos. Es una entrega que envuelve lo emocional, lo espiritual y lo racional. Un amor que se expresa en devoción, pero también en decisiones. Que se canta, pero también se vive. Amar a Dios de esta manera no es un acto privado, es una postura pública. Afecta cómo hablamos, cómo elegimos, cómo tratamos a los demás. Y por eso Jesús no deja el primer mandamiento solo. Inmediatamente lo conecta con el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no se puede amar a Dios a quien no ves si desprecias al prójimo que tienes frente a ti. El amor a Dios se valida, se evidencia, se concreta en cómo amas a otros. No es casualidad que Jesús use la palabra semejante. El segundo mandamiento no es opcional, es inseparable. El amor vertical a Dios no puede existir sin su reflejo horizontal hacia el prójimo. Y aquí es donde el mensaje de Jesús desarma nuestras excusas. Porque prójimo no es solo quien piensa como tú, no es solo tu familia, tu círculo íntimo, tu comunidad religiosa. Jesús, en otras enseñanzas, dejó claro que el prójimo es incluso aquel que cultural, ideológica o espiritualmente está lejos de ti.
Es el necesitado, el herido, el diferente. El amor que él describe no se limita a simpatías, afinidades o conveniencias. Es un amor inclusivo, activo, compasivo. Un amor que se involucra, y hay una tercera dimensión que a veces pasamos por alto, como a ti mismo. Amar al prójimo no es anularte, es desde el autoconocimiento, desde una identidad sana, desde una comprensión de tu valor en Dios, que puedes valorar al otro. Si no te sabes amado, difícilmente podrás amar bien. Y no se trata de caer en egoísmo, sino de tener una autoestima redimida por el Evangelio. Una aceptación que nace del amor que el Padre ya ha derramado sobre ti. Así, ese amor se convierte en punto de referencia. Si Dios te ha perdonado, ¿cómo no perdonar? Si Él te ha sostenido, ¿cómo no sostener al otro? Si Él te ha amado en tu peor momento, ¿cómo no amar también al otro en su fragilidad? Y todo esto no queda en ideas bonitas. Amar no es un sentimiento abstracto, es una práctica diaria. Es cómo respondes al conflicto, cómo hablas de otros cuando no están, cómo decides frente a una injusticia, cómo sirves aunque no te aplaudan. El amor verdadero se revela en lo cotidiano, en lo incómodo, en lo real. Hoy, más que nunca, este mandamiento es contracultural, porque vivimos en tiempos marcados por el individualismo, por las etiquetas, por la división. Todo nos empuja a construir muros, a rodearnos solo de los que piensan igual, a cancelar al diferente. Pero el mandamiento de Jesús sigue en pie, sigue ardiendo, y es más urgente que nunca. Amar no es una opción, es la esencia del reino. Y la comunidad de fe es el espacio donde este amor se entrena, se afina, se estira. Es donde aprendemos a soportarnos, a corregirnos con gracia, a crecer juntos. Porque el amor no es un destino, es un camino. Y cuando no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo interpretar una situación, este doble mandamiento se convierte en la mejor brújula espiritual. Si lo que vas a decir, hacer o decidir no refleja amor a Dios y al prójimo, tal vez no sea el camino correcto. Todo se filtra por esta lente, porque el amor no solo cumple la ley, la trasciende. Así que hoy, si quieres una fe que transforme de verdad, empieza por este punto. No hay espiritualidad más revolucionaria que amar bien. Amar a Dios con todo lo que eres. Amar al prójimo sin filtros. Amar desde una identidad sanada. Y dejar que ese amor sea el motor de cada paso que das. Ahí comienza la verdadera revolución. La revolución del amor integral. Número 8. El costo y la recompensa del discipulado. Hay palabras de Jesús que no se prestan a interpretaciones suaves, palabras que confrontan, que sacuden, que exigen una decisión profunda. Una de ellas está en Mateo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es una invitación liviana, no está dirigida a una élite espiritual. Es para si alguno quiere, es decir, para cualquiera, pero bajo una condición: que entienda el costo. Jesús no promete una vida cómoda, promete una vida con propósito. Pero ese propósito no se alcanza sin rendición. Y lo primero que pide es lo más difícil: negarse a uno mismo. En una cultura donde se nos enseña a buscarnos, expresarnos, priorizarnos, este mandato suena como un retroceso. ¿Cómo negarse puede ser libertad? Porque Jesús no está hablando de anular tu identidad, sino de rendir tu ego. El yo que quiere controlar, que quiere ser servido, que quiere comodidad sin compromiso. Ese yo debe morir para que el verdadero tú, el que Dios soñó desde antes de la creación, pueda vivir. Negarse a uno mismo es reconocer que mi voluntad no es más sabia que la suya, que mis planes no son más altos que los del cielo. Es ceder el trono del corazón. Luego dice: tome su cruz. Y aquí no habla de una cruz simbólica. Jesús aún no había ido al Calvario, pero sus oyentes sabían exactamente lo que esa imagen implicaba.
La cruz era instrumento de muerte, de humillación pública, de vergüenza. Tomar la cruz no era una metáfora bonita, era una sentencia. Jesús estaba diciendo: prepárate para morir a todo lo que te sostiene fuera de mí. No se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de estar dispuesto a abrazar el sacrificio que implica seguirlo de verdad. El discipulado no se construye en el confort, sino en la entrega. No se trata solo de confesar a Cristo, sino de cargar con Él lo que el mundo rechaza. Y entonces viene la tercera parte: sígame. Este no es un camino que se camina solo. Jesús va delante. Él no nos llama a donde Él no fue primero. No nos pide nada que Él no haya vivido. Su seguimiento no es religioso, es relacional, no es ritual, es transformador. Pero sí es exigente, porque seguir a Jesús implica dejar atrás otras voces, otras prioridades, otros caminos. Implica renunciar a la comodidad del espectador y abrazar el compromiso del discípulo. Luego Jesús declara una de las paradojas más poderosas del reino: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Cómo se puede ganar perdiendo? En el reino de Dios, así funciona. Quien se aferra a su vida tal como está, termina perdiéndose. Pero quien la entrega por amor a Cristo, la encuentra en su forma más plena. No se trata de muerte por castigo, sino de renuncia como camino a la verdadera vida. Morimos al ego para vivir en libertad. Soltamos el control para experimentar la paz. Dejamos lo temporal para abrazar lo eterno. Y Jesús agrega una advertencia que sigue estremeciendo corazones. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Puedes tener éxito, dinero, fama, comodidad, pero si en el camino pierdes tu esencia, tu propósito, tu eternidad, ¿valió la pena? Jesús no está en contra del progreso, pero sí en contra de que el alma se sacrifique por un aplauso pasajero. Porque el alma es lo más valioso que posees. Fue creada por Dios, redimida por Cristo, habitada por el Espíritu. No hay riqueza que se compare con su valor. Hoy vivimos en una era que vende la idea de que puedes tenerlo todo sin pagar el precio. Pero el discipulado no se construye con atajos. Se forja en la decisión diaria de seguir a Cristo aunque duela, aunque cueste, aunque implique decir no a muchas cosas. Es renunciar a la apariencia para vivir en autenticidad. Es cambiar la búsqueda del yo primero por el Cristo primero. Y paradójicamente, justo ahí, comienza la verdadera plenitud. Negarte a ti mismo no es perder tu identidad, es descubrirla. Cargar tu cruz no es resignarte al dolor, es caminar en propósito. Perder tu vida por Jesús no es derrota, es victoria eterna. Porque cada sacrificio por amor al reino se transforma en gozo. Y no un gozo superficial, sino el gozo que Cristo experimentó cuando, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Un gozo que no depende de circunstancias, sino de saber que estás caminando con aquel que dio todo por ti. Y no estás solo. Este camino no fue diseñado para ser recorrido en soledad. Por eso, Jesús llamó a discípulos en comunidad. Porque en el cuerpo de Cristo encontramos apoyo, ánimo, corrección, compañía. Seguimos a Jesús, sí, pero lo seguimos juntos, con otros que también decidieron cargar su cruz, con otros que entienden que la vida verdadera no se encuentra en aferrarse, sino en rendirse. Así que si hoy estás frente a esa decisión, recuerda estas palabras: si alguno quiere. No es obligación, es una invitación, pero una que transforma, que duele, sí, pero que da vida. Porque en el reino, perder es ganar, morir es vivir, soltar es recibir. Y seguir a Jesús lo cambia todo. Número 9. Amando a los imposibles. Amar a los que nos aman es fácil. No requiere esfuerzo espiritual ni transformación interna.
Es natural, casi automático, pero Jesús en Mateo 5:43 nos lleva a otro nivel, a un nivel que desafía la lógica humana. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Con estas palabras, Jesús rompe con la interpretación distorsionada que algunos habían hecho de la ley. Nunca fue intención de Dios permitir el odio. El mandamiento original hablaba de amor al prójimo, pero con los años se había acomodado culturalmente el permiso para despreciar al que se oponía. Y Jesús viene a corregir no solo una mala doctrina, sino un corazón dañado. Y no lo hace suavemente, lo hace con claridad absoluta. Amad, bendecid, haced el bien, orad. No es solo abstenerse de vengarse, es tomar la iniciativa del amor. Amar no es solo sentir algo agradable, es decidir actuar con bondad, incluso cuando no hay reciprocidad. Es responder con gracia cuando recibimos ofensa. Es bendecir a quien nos maldice, hacer el bien a quien nos hiere, orar por quien nos humilla. Esto no es debilidad, es el amor en su forma más poderosa, porque el verdadero amor cristiano no se mide en cómo tratamos a quienes nos agradan, sino en cómo respondemos al rechazo, a la crítica, al ataque. El amor al enemigo es el terreno donde el carácter de Cristo se forma en nosotros, y Jesús nos da una razón clara para hacerlo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no amamos a los imposibles para ganar puntos espirituales, sino porque es lo que hacen los hijos de Dios. Nuestro gen espiritual tiene el amor radical como marca. No se trata solo de una recomendación ética, es una señal de identidad, un reflejo directo de nuestra filiación divina. Jesús no nos pide hacer algo que Él no hizo. En la cruz, mientras era golpeado, escupido y rechazado, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No los ignoró, no los maldijo, los amó hasta el final, y eso es lo que se espera de nosotros, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él no bendice solo a los que le agradan, Él es bueno incluso con los que lo niegan. Y si hemos sido transformados por su amor, ¿cómo podríamos actuar diferente? Aquí es donde aparece la palabra perfección. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No se trata de no cometer errores, se trata de alcanzar la madurez del amor, de amar de forma íntegra, sin favoritismos. Es esa perfección la que demuestra que el Espíritu de Dios realmente habita en nosotros. No se trata de amar con fuerza humana, sino con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es realmente nuestro enemigo hoy? Tal vez no sea alguien que quiere matarte, tal vez es ese familiar que no te habla, ese jefe que te trata con desprecio, ese ex que te hirió profundamente, ese grupo de personas que ridiculiza tu fe, ese amigo que te traicionó. Y aquí es donde el llamado se vuelve personal, porque el enemigo no siempre es un oponente declarado. A veces es simplemente alguien a quien preferiríamos ignorar, evitar o cancelar, y sabemos que no será fácil. Amar así requiere romper muchas barreras internas: el resentimiento, el deseo de venganza, la necesidad de justicia inmediata. Todo eso grita dentro de nosotros, pero Jesús nos ofrece otro camino. No uno cómodo, pero sí uno poderoso, porque cuando eliges amar a quien no lo merece, estás reflejando el corazón de Dios. Estás demostrando que no solo has entendido el Evangelio, lo has encarnado. ¿Cómo empezar? Tal vez orando, aunque no sientas hacerlo. Tal vez eligiendo no hablar mal de esa persona. Tal vez sirviendo a quien te ha ignorado. Tal vez bendiciendo a alguien con un acto concreto de bien. No por ellos, por ti, porque en ese acto de amor estás siendo libre, estás dejando de ser rehén del dolor, estás siendo verdaderamente transformado. Este amor no es natural, no es humano,
es la prueba de que algo sobrenatural ha ocurrido en ti. Es la evidencia más radical del Evangelio vivo. Cuando alguien te hiere y tú eliges amar el cielo, aplaude, porque ese es el amor que revolucionó el mundo, el amor de Cristo. El amor que no tiene condiciones, el amor que no retrocede, el amor que no se agota. Ese amor es el que cambia vidas, incluso las más imposibles. Número 10. El tesoro que lo vale todo. Hay momentos que dividen la vida en un antes y un después. Encuentros que transforman nuestras prioridades, nuestros afectos, nuestras decisiones. Jesús lo expresa en Mateo 13, con dos parábolas que, aunque breves, tienen una profundidad inmensa. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo y como un mercader que halla una perla preciosa. En una, el hallazgo es casual, en la otra, es resultado de una búsqueda. Pero en ambos casos, el descubrimiento lo cambia todo, porque cuando alguien realmente ve el valor del reino, ya no quiere seguir viviendo igual. En la primera historia, un hombre tropieza con un tesoro. No lo estaba buscando, simplemente lo encuentra. Y su reacción no es lógica, es apasionada. Lo esconde de nuevo, corre, vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Por qué? Porque lo que encontró no tiene comparación, no actúa con pesar, sino con gozo. Gozoso por ello va y vende todo. Aquí está una clave. El reino no es una carga que aceptamos por deber, sino un tesoro que abrazamos con alegría. No es una renuncia triste, sino una inversión gozosa. Porque entendemos que lo que recibimos es infinitamente mayor que lo que dejamos. En la segunda parábola, el mercader sí está buscando. No es un hallazgo accidental, sino fruto de una intención clara: encontrar perlas de gran valor. Y cuando encuentra una que lo supera todo, no duda, vende todo, se despoja sin reservas, porque sabe que no hay comparación entre lo que entrega y lo que obtiene. Es otra forma de decir lo mismo. Cuando el reino se revela en su valor real, cualquier sacrificio parece pequeño. Estas parábolas no son solo ilustraciones bonitas, son diagnósticos espirituales. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué es lo más valioso en mi vida? ¿Qué es eso por lo que estaría dispuesto a dejar todo? Todos tenemos un campo en el que estamos invirtiendo, una perla por la que estamos pagando un precio. El problema es cuando nuestro tesoro no es el reino, sino algo inferior: el éxito, la seguridad, la imagen, el control. Cosas que pueden parecer valiosas hasta que encontramos lo eterno. Jesús no está promoviendo una fe negociada. No está diciendo, puedes tener un poco del reino y un poco de lo tuyo. Está hablando de una entrega total. Vender todo lo que tienes no significa perderlo todo, sino ponerlo en su justo lugar. Es una declaración de reordenamiento. El reino no viene a ocupar un rincón de tu vida, viene a ser el centro. Todo lo demás encuentra su lugar solo cuando el reino es el tesoro principal. No es que la familia, el trabajo, los sueños no importen, es que dejan de ser el eje y pasan a girar alrededor de aquel que lo vale todo. El gran desafío de esta enseñanza es que el tesoro del reino no siempre es evidente. Está escondido en un campo. Es decir, no brilla a simple vista. No todos lo ven. Muchos caminan sobre él sin darse cuenta. Y eso explica por qué hay quienes escuchan del reino y no se mueven. Porque todavía no lo han visto, porque siguen creyendo que lo que tienen es suficiente. Pero cuando los ojos espirituales se abren, cuando el Espíritu revela el valor de Cristo, entonces ya no puedes mirar atrás. También hay una trampa sutil: querer el tesoro, pero sin vender el campo. Querer al reino, pero sin soltar el control. Querer a Cristo, pero sin dejar al yo en la cruz. Y eso no funciona. Porque el reino no se comparte con ídolos. No entra como un añadido. Solo transforma cuando se convierte en el todo. El precio parece alto hasta que comprendes el valor de lo que estás obteniendo. Entonces,
Ya no es sacrificio, es sabiduría. Y este mensaje es tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años, porque seguimos siendo tentados a perseguir perlas falsas, a acumular tesoros que no duran, a construir sobre arena. Pero el reino, la presencia viva de Dios, la vida eterna, la transformación del alma es el único tesoro que no se corrompe, no se agota y no decepciona. Es lo único que, una vez encontrado, cambia por completo tu escala de valores. Por eso, Jesús no nos está vendiendo una religión, nos está mostrando una realidad más alta, nos está invitando a vivir desde un descubrimiento que lo revoluciona todo. Porque cuando Cristo se convierte en tu tesoro, ya no necesitas convencerte de seguirlo, lo haces con gozo. No porque sea fácil, sino porque sabes que Él lo vale todo. Entonces, si hoy escuchas estas palabras, detente un momento y pregúntate, ¿qué es lo más valioso para mí? ¿Qué he estado tratando de conservar que me impide abrazar el reino por completo? Cuando el reino se vuelve tu tesoro, todo se redefine. No pierdes ganas, no empobreces, te enriqueces eternamente, y entonces lo entiendes. No hay nada en este mundo que se compare, porque lo encontraste, el tesoro que lo vale todo. Número 11. La misión que da propósito. Las últimas palabras de una persona suelen revelar lo más importante de su corazón. Y en Mateo 28, Jesús resucitado, victorioso, listo para ascender, no deja instrucciones vagas ni despedidas sentimentales. Él da un mandato claro, trascendente, lleno de autoridad y propósito. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Aquí no hay espacio para la confusión. Esta es la misión que da propósito, la razón por la cual la Iglesia existe, el encargo que transforma creyentes en embajadores, el llamado que convierte la fe en una vida de impacto. Jesús empieza recordando algo crucial. Toda potestad le ha sido dada. En otras palabras, el fundamento de nuestra misión no es el entusiasmo, ni el talento, ni las estrategias humanas, es su autoridad absoluta. Él tiene dominio sobre lo visible y lo invisible, sobre personas, sistemas, culturas, gobiernos y corazones. No hay rincón del universo que quede fuera de su soberanía, y esa autoridad es la que respalda nuestra acción. No salimos a representar una idea, salimos a representar al Rey. Eso cambia todo. No actuamos con miedo ni con inseguridad. Caminamos sabiendo que su respaldo no es parcial, es total. Y entonces, el mandato se vuelve ineludible. Id y haced discípulos. No dice, vayan y hagan eventos, ni consigan seguidores, ni siquiera sumen creyentes. El mandato es hacer discípulos, formar personas que vivan como Jesús, que piensen como Él, que amen como Él. Eso requiere más que información, requiere transformación. Por eso, esta misión no se limita a un acto puntual, sino a un proceso de vida. Es caminar con otros, enseñarles lo que Él enseñó, modelar lo que predicamos. Y eso puede suceder en un púlpito o en una conversación en casa, en un aula, en el trabajo, en la calle. Hacer discípulos es la gran tarea y la gran alegría. Jesús deja claro que esta misión no tiene fronteras. A todas las naciones. El reino no tiene pasaporte ni idioma exclusivo. Su mensaje es para todos, para los que están cerca y los que parecen lejanos, para los de nuestra cultura y para los que nos incomodan, porque donde hay personas hay un llamado, donde hay vida hay potencial de discipulado, y eso nos empuja a salir del círculo cómodo, a cruzar barreras, a extender la mano, a traducir el Evangelio no solo en palabras, sino en servicio, en entrega, en presencia. El proceso que Jesús describe tiene 3 movimientos que funcionan como una sola danza: ir, bautizar y enseñar. Ir es movilización. No esperes que todos lleguen a ti, ve tú. Bautizar es identidad. Es sumergir la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
dejando atrás la vieja naturaleza. Y enseñar no es solo compartir doctrina, es acompañar en la práctica de todo lo que Jesús enseñó. No enseñamos teorías sueltas, enseñamos obediencia. No moldeamos religiosos, formamos seguidores reales. Y para eso debemos vivir lo que predicamos. No hay discipulado sin ejemplo. Todo esto puede sonar desafiante, y lo es, pero Jesús no nos deja solos. Él cierra con una promesa que lo cambia todo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia no es ocasional, es constante, no es simbólica, es real. Él no está lejos, camina contigo. En la conversación difícil, en el esfuerzo cansado, en la siembra silenciosa, Él está. Su presencia es el recurso más poderoso que tenemos. No se trata de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Él puede hacer a través de ti cuando decides obedecer. Estas palabras no fueron dadas solo a los primeros discípulos, son para nosotros hoy. Porque esta misión es el propósito de la Iglesia. Cuando olvidamos la gran comisión, perdemos el sentido de nuestra existencia. Pero cuando la abrazamos, todo cobra sentido. Tus dones, tus estudios, tus recursos, tu historia, tus heridas, todo puede alinearse con este propósito mayor. No todos serán predicadores, pero todos estamos llamados a ser discípulos desde donde estamos. El problema no es falta de oportunidades, es falta de visión, porque muchas veces convertimos nuestra fe en un refugio personal y olvidamos que es una plataforma para alcanzar a otros. Pero cuando entiendes que fuiste salvado para ser enviado, que fuiste restaurado para restaurar, que fuiste amado para amar, entonces descubres tu verdadera misión, y la vida cristiana deja de ser una rutina y se convierte en una aventura con propósito eterno. No hay vocación más digna, no hay tarea más trascendente, porque hacer discípulos no es solo cambiar vidas, aquí es tocar la eternidad. Así que pregúntate hoy, ¿a quién estoy discipulando? ¿Dónde estoy sembrando? ¿Qué parte de esta gran comisión estoy viviendo? No necesitas un escenario, solo necesitas decir sí, porque la misión ya fue dada, la autoridad ya fue otorgada, la presencia ya está asegurada. Lo único que falta es que respondas. Y cuando lo hagas, verás cómo tu fe no solo crece, se convierte en propósito. El propósito que lo transforma todo. Número 12. Sanidad para los que se saben enfermos. Jesús nunca tuvo problema en sentarse con los que otros evitaban. Mientras los líderes religiosos de su tiempo discutían entre normas, pureza ceremonial y apariencias externas, Jesús se sentaba en la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores. Y cuando los fariseos se escandalizaron por ello, Él respondió con una frase que no solo expone su corazón, sino que revela la esencia misma del Evangelio. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Misericordia quiero, y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Con esas palabras, Jesús redefinió qué significa estar cerca de Dios. No es cuestión de tener una vida pulida por fuera, sino de tener un corazón que reconozca su necesidad. La misericordia de Jesús no se dirige a quienes se sienten superiores espiritualmente, sino a quienes se saben quebrantados. El reino no está reservado para los que aparentan perfección, sino para los que admiten su ruina. Y aquí hay una verdad profundamente transformadora. Reconocer que estamos enfermos no es señal de derrota, sino el primer paso hacia la sanidad. Mientras intentemos demostrar que estamos bien, que tenemos todo bajo control, que no necesitamos ayuda, bloqueamos la entrada de la gracia. Pero cuando soltamos las máscaras y confesamos que necesitamos al médico, entonces la restauración comienza. Jesús está hablando desde un lugar de compasión, no de condena.
No está diciendo que unos son mejores que otros, sino que unos están dispuestos a admitir lo que los otros niegan. Y eso marca toda la diferencia, porque el autodiagnóstico espiritual es clave. Muchos no se acercan a Dios, no porque no lo necesiten, sino porque no creen necesitarlo. La autojustificación, ese intento de mostrarnos bien ante los demás y ante Dios, es uno de los mayores enemigos de la fe auténtica. Pero cuando dejamos de justificarnos y empezamos a arrepentirnos, descubrimos que su misericordia no solo es suficiente, es abundante. Jesús también confronta el sistema religioso de su tiempo con una frase poderosa: misericordia quiero y no sacrificio. Está citando al profeta Oseas, recordándoles que Dios no se impresiona con rituales vacíos si el corazón está lejos. Puedes hacer todo correctamente desde fuera, pero si no amas, si no perdonas, si no restauras, entonces estás desconectado del verdadero propósito de la ley. Dios quiere corazones quebrantados, no agendas religiosas impecables. Quiere compasión por el caído, no condena disfrazada de santidad. La escena de Mateo capítulo 9 ocurre en un banquete. Jesús está rodeado de gente con mala fama, hombres y mujeres que el sistema religioso había excluido, y sin embargo ellos son los que reciben su presencia, su atención y su perdón. Mientras tanto, los que se consideraban moralmente superiores estaban fuera, murmurando, sin experimentar la cercanía del Salvador. Es una inversión completa de valores. Jesús no vino a fundar un club de los correctos. Vino a abrir las puertas de un hospital espiritual, donde los heridos encuentran consuelo, los perdidos dirección y los pecadores redención. Hoy vivimos en una cultura que también promueve la apariencia sobre la realidad. Las redes sociales están llenas de filtros, de vidas editadas, de sonrisas perfectamente cuidadas, mientras por dentro muchos están vacíos, heridos, rotos. Jesús sigue caminando hoy entre mesas de personas que se sienten inadecuadas, que han fracasado, que no encajan en los moldes religiosos, y sigue diciendo: si sabes que estás enfermo, ven, yo soy el médico. Pero también sigue cuestionando a quienes creen que su moralidad es suficiente, porque no se trata de tolerancia disfrazada de misericordia, ni de justificar el pecado, sino de reconocerlo, arrepentirse y ser transformados por la gracia. El verdadero arrepentimiento no es un ritual, es un grito del alma que dice: no puedo solo, te necesito. No se trata de flagelarse emocionalmente, sino de cambiar de dirección. Jesús no está buscando perfección, está buscando entrega. Está buscando honestidad, personas que ya no quieren seguir viviendo con el peso de su culpa ni con la presión de fingir que están bien. Y cuando alguien se rinde así, la gracia lo levanta con poder. La iglesia no fue diseñada para ser un museo de santos, sino un refugio de gracia, un espacio donde el quebrantamiento es bienvenido, donde las historias no resueltas encuentran redención. Y si somos honestos, todos estamos en recuperación. Todos necesitamos al médico cada día, y la buena noticia es que Él está disponible. No se esconde de los que caen, corre hacia ellos. No se aleja de los que lloran, se acerca con sanidad. Así que si hoy reconoces que estás roto, que estás cansado de aparentar, que no puedes más, Jesús no te rechaza. Al contrario, Él te dice: eres justo el tipo de persona por la que vine, porque solo los que se saben enfermos pueden abrazar la cura. Y cuando lo haces, todo cambia, no porque seas fuerte, sino porque su misericordia es más poderosa que cualquier enfermedad del alma, y eso sí transforma tu vida. Número 13. Cuando lo imposible se hace posible. Hay momentos en la vida en los que todo parece cerrado. Caminos bloqueados, fuerzas agotadas, puertas que no se abren, situaciones que desde cualquier lógica humana no tienen solución.
Y es en uno de esos escenarios que Jesús lanza una frase que ha atravesado siglos y corazones. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. No es una afirmación motivacional superficial, no es una frase para decorar una taza de café, es la declaración más clara de que Dios no opera bajo las limitaciones humanas. Es una redefinición de la esperanza desde el reino. El contexto es clave. Jesús acababa de decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Los discípulos, perplejos, preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? En otras palabras, si eso es así, entonces nadie tiene posibilidades. Y es justo ahí, en medio de esa impotencia sincera, que Jesús los mira así. Los mira y les dice, para ustedes esto es imposible, pero para Dios. Y esa frase parte la historia en dos. Porque lo que es imposible para ti es el terreno perfecto para que Dios obre con poder. Esa mirada de Jesús no fue una mirada dura ni de juicio, fue una mirada compasiva, una mirada que entiende nuestras limitaciones, que no se sorprende por nuestra incapacidad, pero que no nos deja atrapados en ella. Jesús no niega que haya cosas imposibles para nosotros. De hecho, lo afirma con claridad. Pero no se detiene ahí. Nos da la otra mitad de la historia. Para Dios todo es posible. Y esa mitad lo cambia todo. La entrada al reino, como bien deja claro, esta conversación no es algo que podamos lograr con mérito, con recursos, ni con fuerza de voluntad. Es un milagro, un acto de gracia, un regalo sobrenatural. La salvación no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino de su intervención. Y eso no solo aplica a nuestra conversión, sino a cada área de nuestra vida, a cada imposible que enfrentamos. Cuando reconoces que no puedes, pero confías en aquel que sí puede, estás posicionándote para ver a Dios actuar. Nuestra sociedad está llena de imposibles disfrazados de realismo. Vemos matrimonios rotos que parecen irreparables, diagnósticos médicos que traen desesperanza, situaciones financieras que no tienen salida visible, corazones endurecidos que se alejan cada vez más de Dios, proyectos que parecen fracasados antes de nacer, y la pregunta sigue resonando, ¿quién pues podrá? Pero justo cuando creemos que se acabaron las posibilidades, Jesús aparece con su mirada y su palabra. Para Dios, todo es posible. Ahora bien, no se trata de positivismo barato. Jesús no está diciendo, tú puedes con todo, ni sigue creyendo en ti mismo. El centro de esta esperanza no eres tú, es Él. La fe no es confiar en nuestras capacidades, sino en su poder. Y ese poder no siempre se manifiesta como esperamos, pero siempre se manifiesta con fidelidad. A veces transforma la situación, otras veces transforma nuestro corazón, pero nunca deja de obrar. A lo largo de la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios actúa precisamente en lo imposible. Abre el mar rojo cuando el pueblo está acorralado, detiene el sol para Josué, resucita muertos, multiplica lo que no alcanza, detiene tormentas, transforma perseguidores en apóstoles, cambia historias marcadas por el dolor en testimonios de gloria. Él no necesita condiciones favorables, solo necesita corazones dispuestos a creer. Y ahí entramos tú y yo. Porque aunque Dios puede hacer lo imposible, muchas veces quiere hacerlo con nuestra participación. No porque nos necesite, sino porque quiere involucrarnos. Nos pide obediencia, nos pide fe, nos pide pasos, aunque sean pequeños. Nos pide que pongamos en sus manos lo poco que tenemos, para que Él haga lo mucho que necesitamos. Y cuando lo hacemos, vemos cómo lo sobrenatural invade lo cotidiano. La clave está en la humildad, en admitir que no podemos, en dejar de intentar controlar todo, en soltar las riendas, en decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí.
Esa postura no es rendición en derrota, es rendición en fe y es el punto de partida de muchos milagros, porque cuando llegamos al final de nuestros recursos comenzamos a ver los suyos. Así que si hoy estás enfrentando algo que parece imposible, no te frustres por tu falta de fuerza, no te castigues por no tener respuestas. Recuerda estas palabras de Jesús, míralas como una promesa viva. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y deja que ese versículo no solo sea una frase bonita, que sea un ancla, un grito de fe, un susurro de esperanza que te recuerde que cuando tú ya no puedes, Dios apenas está comenzando, porque lo imposible es donde Él mejor se mueve. Número 14. La inversión que trasciende el tiempo. Cada día tomamos decisiones financieras, grandes o pequeñas. Ahorramos, compramos, vendemos, acumulamos. En un mundo que constantemente nos mide por lo que tenemos, Jesús interrumpe esa narrativa con una advertencia que no es condenatoria, sino profundamente reveladora. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y no lo dice para que vivamos con culpa o rechazo hacia lo material, sino para guiarnos hacia una inversión mucho más sabia, segura y eterna. Jesús no solo habla de dinero, habla de dirección del corazón, habla de eternidad. Todo lo que acumulamos en la tierra está sujeto a desgaste. Lo afirma claramente: la polilla, el orín, los ladrones. Hoy podríamos traducirlo como inflación, obsolescencia tecnológica, crisis económicas, robos digitales. Incluso lo que creemos más estable, propiedades, ahorros, activos, está expuesto. Y lo más grave es que muchas veces nuestra identidad, seguridad y valor están atados a esos tesoros perecederos. Jesús no dice que sean malos en sí mismos, dice que son inseguros, que si ponemos allí nuestro corazón vivirá en ansiedad. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve revolucionaria. Jesús no propone renunciar al deseo de invertir, sino redirigirlo. Haced tesoros en el cielo. En otras palabras, no dejes de invertir, solo asegúrate de hacerlo en lo que verdaderamente permanece. Porque hay una inversión que no se devalúa, que no se corrompe, que no se pierde con el paso del tiempo ni de las circunstancias. Esa inversión es en lo eterno, en el carácter que estás formando, en la vida que estás tocando, en la obediencia que estás cultivando, en el amor que estás sembrando. Cada acto de generosidad, cada momento de fe, cada palabra que edifica, cada sacrificio por amor es tesoro celestial. Jesús nos da una clave profunda: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí no está hablando solo de economía, sino de teología del alma. Nuestros recursos y nuestro afecto viajan juntos. Lo que más valoras, lo alimentas. Lo que más cuidas, lo multiplicas. Por eso, el lugar donde inviertes tus recursos revela el verdadero centro de tu fe. Podemos decir que confiamos en Dios, pero si todo lo que tenemos lo dirigimos al aquí y ahora, quizá nuestra fe está más en el sistema que en el reino. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? No solo el dinero, sino el tiempo, la atención, la energía. ¿Estoy más enfocado en construir una cuenta bancaria o en edificar una vida significativa? ¿Estoy acumulando cosas que caducan o estoy cultivando frutos que permanecen? Jesús no está en contra de las posesiones, está en contra de que ellas posean nuestro corazón. El problema no es tener bienes, sino ser esclavo de ellos. No es disfrutar bendiciones, sino depender de ellas para definir nuestro valor. Por eso, esta enseñanza es tan urgente en nuestros días. Porque vivimos en una cultura de acumulación, donde se nos mide por lo que tenemos, se nos impulsa a desear más y se nos promete una felicidad que siempre está en la próxima compra.
Pero Jesús nos está ofreciendo algo distinto: libertad, paz, un tipo de riqueza que no fluctúa con el mercado. Invertir en el cielo no es algo místico ni etéreo, es práctico, es elegir la generosidad sobre el egoísmo, es valorar las relaciones por encima de las cosas, es decidir servir cuando podrías consumir, es confiar en que lo que haces por amor, aunque no se vea, tiene más peso que lo que muestras por estatus. Es vivir de forma tal que tu vida sea una declaración diaria: creo que lo eterno vale más que lo inmediato. Y paradójicamente, quienes invierten así viven más ligeros, más felices, más en paz, porque al no estar atados a lo que se puede perder, viven con la seguridad de lo que jamás será quitado. Su fe no está en lo visible, sino en lo invisible. Su esperanza no está en lo tangible, sino en lo eterno. Y esa es la inversión que trasciende el tiempo. Jesús no nos está pidiendo que dejemos de invertir. Nos está mostrando cómo hacerlo con sabiduría celestial. Nos está recordando que no hay mejor estrategia que colocar nuestros recursos, nuestros verdaderos recursos, donde el tiempo no puede corroer, donde la eternidad los multiplica y donde el corazón encuentra su verdadera casa. Así que hoy examina dónde estás depositando tu tesoro, no solo para evaluar tu finanza, sino para discernir el rumbo de tu alma, porque donde está tu tesoro, allí ya se fue tu corazón. Y Jesús quiere que tu corazón esté seguro, firme, libre, anclado en lo que jamás pasará. Y eso sí transforma tu fe. Número 15. Cimientos que resisten cualquier tormenta. En la vida, las tormentas no son una posibilidad remota, son una certeza. Jesús nunca dijo, si vienen lluvias. Dijo, cuando descienda la lluvia, cuando vengan los ríos, cuando soplen los vientos. La pregunta no es si vendrán dificultades, sino si estamos preparados para resistirlas. Y en esta parábola final del Sermón del Monte, Él nos muestra que el secreto no está en evitar las tormentas, sino en construir sobre un fundamento que no se quiebra, su palabra obedecida. Jesús hace una distinción sencilla pero profunda. Hay quienes oyen sus palabras y las ponen en práctica, y hay quienes las oyen y no las hacen. Ambas personas construyen una casa. Ambas parecen tener estabilidad mientras todo está en calma. Pero cuando llega la tormenta, la diferencia se revela de forma inevitable y dolorosa. Una casa permanece, la otra cae. Y no solo cae, grande fue su ruina. Esa frase corta encierra el dolor de tantos que, ante el primer golpe fuerte de la vida, colapsan porque su fe estaba sobre arena, no sobre convicción vivida, sino sobre información sabida. Edificar sobre la roca no es una acción puntual, es una disciplina diaria. Es tomar cada palabra de Jesús, incluso las que incomodan, las que exigen renuncia, las que confrontan nuestro ego, y hacerlas parte de nuestra vida cotidiana. Es practicar el perdón cuando preferimos la venganza. Es elegir la verdad cuando mentir sería más conveniente. Es amar al enemigo cuando todo dentro de ti clama por rechazo. Cada una de estas decisiones es un ladrillo más sobre ese cimiento firme, y eso requiere intencionalidad, porque en nuestra cultura de inmediatez, donde todo lo superficial brilla, construir sobre la roca parece más lento, más exigente, menos atractivo, pero es la única manera de estar preparado para lo inevitable, porque las tormentas no anuncian su llegada, golpean sin avisar, y en ese momento ya no hay tiempo para edificar. Solo se revela lo que ya habías construido. Jesús nos está hablando también de la ilusión de estabilidad. La casa sobre arena no se ve frágil al principio. Puede tener buenos acabados, una fachada impecable, decoración envidiable. Pero cuando las aguas suben, cuando la vida se sacude, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que nadie ve, el fundamento lo es todo. Y así es con nuestra fe. Podemos tener palabras correctas, canciones memorables, hasta emociones intensas.
Pero si nuestra fe no ha producido obediencia práctica, esa fe no sostendrá cuando llegue la crisis. Y hay algo más. Esta parábola no es una amenaza, es una invitación. Jesús nos está mostrando con compasión cómo evitar la ruina. Nos está diciendo, no basta con admirar mis enseñanzas, tienes que vivirlas. Él sabe que la mayor tentación no es rechazar su palabra, sino escucharla y no hacer nada con ella. Convertirla en información bonita, en teoría cristiana, en motivación dominguera, pero no en transformación real. Y sin embargo, también hay esperanza para aquellos que ya han experimentado un colapso. Porque si bien Jesús describe la ruina, también implícitamente nos invita a reconstruir. La roca sigue allí. El acceso a su palabra sigue abierto. Siempre se puede empezar de nuevo. Y esta vez hacerlo bien. No sobre emociones, no sobre apariencias, no sobre lo que otros dicen, sino sobre lo que Jesús enseñó y sobre lo que decido obedecer. Hoy todos enfrentamos nuestras propias tormentas. Algunos atraviesan crisis emocionales, otros se enfrentan pérdidas dolorosas. Hay quienes están luchando con incertidumbre económica, con relaciones quebradas, con enfermedades imprevistas. Esas son las lluvias, los ríos, los vientos de los que hablaba Jesús. No se detienen ante la fachada, golpean directo al corazón. Y ahí se revela si tu vida está anclada en Cristo o en una idea de Él. La buena noticia es que todavía hay tiempo para construir bien. Todavía estás a tiempo de pasar de solo escuchar a vivir lo que Él dijo. Todavía puedes convertir cada palabra suya en un acto de obediencia. Y aunque las tormentas lleguen, porque llegarán, tú permanecerás. No porque seas fuerte, sino porque tu fundamento lo es. Jesús terminó el Sermón del Monte con esta parábola porque sabía que el verdadero reto no era impactar con sus palabras, sino que alguien decidiera vivirlas. Hoy tú y yo escuchamos esa misma voz. Y Él nos dice, el sabio no es el que más sabe, sino el que hace lo que sabe. Decide hoy construir sobre la roca, y entonces, cuando vengan las lluvias, cuando soplen los vientos, tu casa no caerá, porque estará fundada sobre la palabra viva del Hijo de Dios. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.